Dios le bendiga. Este es el evangelista Yolanda Sala, le saluda en el amor de Jesucristo, hablando de la gente que están en los templos y son soberbios. De eso no hay millones, ¿verdad? El gentil siempre ha sido soberbio, ¿verdad? La Biblia habla sobre la soberbia. Y hablamos sobre gente que dicen todo el tiempo que tienen profecías que darle al pueblo, y la mayoría de las profecías no se cumplen porque no son de Dios. Estamos desenvolviendo este video porque vamos para el libro de Daniel, ¿verdad? Donde habla sobre todas estas cosas y la gente quiere desenvolver la palabra a la manera de ellos, pero sin la voluntad de Dios, porque lo que está desenvolviendo no es de parte de Dios. Cuando tú vayas a hablarle al pueblo, tienes que usar la Biblia, ¿verdad? Y dar una llamada, como dice allá arriba, con la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Y que todo lo que tú estás hablando es como tú le ves la apo aquí, ¿verdad? Darle una llamada allá arriba para saber que si lo que tú estás hablando, aquí tenemos esta Biblia que es el Nuevo Testamento, ¿verdad que sí? Está el Viejo Testamento y sabemos que es la palabra de Dios porque es la Biblia. Entonces, sabemos que la gente no quiere leer la palabra de Dios y desenvolverla y explicar lo que está pasando. Estamos hablando de la soberbia. ¿Y por qué estamos hablando de eso? Porque hay mucha gente soberbia dentro de los altares públicos que ellos quieren hablarle al pueblo, pero cuando tú le hablas a ellos, son soberbios y no quieren obedecer. Si alguien viene a traerte una profecía, tú le vas a decir que eso no es de parte de Dios. Pero si tú le vas a llevar una profecía a alguien, sucesivamente ellos tienen que decir que es de parte de Dios, aunque no sea de parte de Dios, para poder aceptar lo que tú dices, pero tú no quieres aceptar lo que a ti te dicen. Eso lo que quiere decir que ¿en qué quedamos? Si tú no obedeces, ¿y cómo tú quieres que otros te obedezcan? Eso lo hay por millones. En el pueblo de Dios está que hace orilla. Y sabemos que la soberbia, si tú no te humillas con esa soberbia que tienes, te va a pasar como a Nabucodonosor, ¿verdad? Sabemos que Dios humilla a los soberbios. Eso está en Daniel 14, 1, 37, que dice Nabucodonosor. Vamos a hablar de Nabucodonosor. Nabucodonosor, rey de todos los pueblos, naciones y lenguas, que mora en la tierra, paz sea multiplicada, y conviene que yo declare estas señales de milagros que Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Cuál grande es su señal? ¿Cuál potente y su maravilla? Su reino pintero y señorío de generación en generación. Amén. El editor del rey Nabucodonosor es probablemente que era aprobación de haya sido haber después de la restauración del rey, de los 7 años de crisis. El caso corresponde a la segunda parte del reinado de Nabucodonosor, unos 25 años, ¿verdad? Que estaba reinando. Entonces, después de su ascenso al poder y que había realizado obras notables y construcción y embellecimiento de la ciudad de Babilonia, que sabemos que tenía una ciudad que sería bellísima, ¿verdad? Tú no estabas ahí, yo no estaba ahí, y sucesivamente, pero la palabra no desenvuelve. El contenido de este capítulo es el testimonio de personas del rey, en que alaba a Dios, quien sometió a una terrible enfermedad mental como resultado de su soberbia, porque tenía soberbia. El contenido de este capítulo del testimonio personal es el rey, el que alaba a Dios, quien lo sometió a una terrible enfermedad mental. Si sabemos muchas veces que tú vas a decir que no hay gente en la iglesia que tiene problemas mentales, y tú dices, no, sí, porque si este rey Dios le permitió que tuviera problemas mentales, quiere decir, era porque era un soberbio. Y un soberbio Dios no lo pasa. Y eso, por eso muchas veces hay gente que le desobedece a Dios y Dios lo pone de esa manera, con problemas mentales, ¿verdad? Y que se elevadamente, que no se acuerda de lo que está diciendo y sucesivamente lo que está hablando no está de acuerdo con lo que está llevándole al pueblo. Esa es la soberbia mental, con resultado de su soberbia. Pero que la gracia sacó la dicha de condición. Un año antes de la crisis, Dios anunció por el medio de este sueño lo que habría de sobrevenir. La declaración de inicio del rey. La primera declaración del capítulo parece que ha sido tomado por Daniel directamente al documento escrito por el rey. Editores dirige todo el pueblo, naciones y lenguas por morar en toda la tierra. ¿Cuál indica la expresión de gran imperio? Sus expresiones, su encuentro significado que debe ser considerado cuidadosamente a su alabanza. En primer lugar, el rey reconoció necesidad de declarar las señales y milagros que el Dios de Altísimo había realizado en él.
La expresión de Dios el Altísimo puede parecer extraña a la boca, sin embargo debemos reconocer que esta ya tercera que encuentra con Dios, según Daniel, su confesión por parte. Debe considerar que Dios hizo pasar Manacal por una experiencia personal física. Esto se reduce a conversión, rey, se refiere a lo que Dios ha hecho conmigo, ¿verdad? Lo que Dios hizo con ese rey. A cualquier humano lo es fácil reconocer la grandeza de Dios, aparte de una experiencia personal. Nabucodonosor no fue excepción. Su cuerpo, su concepto de la palabra del versículo 3 significa teología. Cuál grandes son tus señales y cuál potente maravilla. Su reino es cimentero y su señorío generación de generación. 8 años antes de habría pensado que había otro reino sólido, firme como Babilonia, pero había después una humillación de rey y estaba dispuesto no solo a admitir, sino también a proclamar este mundo de señorío al Dios Altísimo. Ahí existe una gran diferencia entre el propósito de alcance del sueño del capítulo 2 y de Daniel 2, 4. El primer rey recibió información acerca de 5 imperios mundiales, el suyo concluyendo el reino milenio de Jesús en el cambio segundo, ¿verdad? Dice que Daniel era el que le interpretaba a los señores, y ahí fue que cuando fueron aquellos alguaciles y acusaron a Daniel, que lo consiguieron orando, ¿verdad que sí? Y Dios le libró del pozo de los leones. Pero estamos hablando de que la soberbia de las personas, que hay gente muy soberbia en las iglesias, que quieren hacer lo que a ellos les pega la gana, ¿verdad que sí? No quieren obedecer a Dios. Y cuando Dios le dice, mira, tú no puedes irte por este camino, y la persona va a decir, yo me voy por ese camino así, tú a mí no me dices lo que yo tengo que hacer. ¿Quién eres tú para decirme lo que yo tengo que hacer, verdad? Pero ahí tú estás volviéndote, ¿qué? Un soberbio. Y no te he querido poner los lentes de la claridad y date de cuenta que lo que tú estás haciendo no es agradable a Dios. Ponte los lentes de la claridad porque tienes los lentes de la oscuridad, y si tú no te los quitas, vas a seguir en tiniebla y en tu soberbia. Entonces sabemos que el pueblo de Israel, eso fue lo que le pasó, ¿verdad? Bajo la soberbia que tenía el pueblo de Israel y la desobediencia que estaban haciendo, estaban desobedeciendo a Dios. No le hacían caso a Dios. ¿Y qué pasó con eso? Cayeron, hoy día han caído en una errónea, como dicen por ahí, falsa doctrina, ¿verdad que sí? Están esperando por un Moshe, ¿quién es? El anticristo. Estamos hablando de esto porque hay mucha gente soberbia que están en los templos, que tú los ves, que están en las iglesias y todavía siguen con esa soberbia contra los hermanos, contra el pastor, y no se lleva el uno con el otro, ¿verdad? ¿Y de qué te vale a ti que tú prediques tanto evangelio, que tú vayas tanto a hablar, todo el día, y hables tanta lengua cuando eres soberbio? Sabemos que hay muchos testimonios que vemos en las redes sociales de hombres que dicen ser de Dios, y cuando tienen que atacar a otra persona le habla mal a otra persona, ¿verdad? Y yo digo entre mí, si tú eres un hijo de Dios y tú hablas la lengua y tú hablas la palabra de Dios, ¿cómo sale de tu boca palabras malas hacia otra persona? ¿Verdad que sí? Porque lo que tú con esta boca tú bendigas, Dios bendice. Lo que tú maldigas, eso mismo, como sucesivamente le cae la maldición a la persona. No es que Dios lo está maldiciendo, eres tú. Entonces estamos hablando de la soberbia, porque hay mucha gente que cuando tú le traes una profecía no la quieren recetar. Y cuando dices de parte de Dios, te dicen a ti, son de parte de Dios, eso eres tú hablando en la carne. Y si tú tenías que hablar conmigo, pues yo te llamame aparte, o veía a hablar conmigo aparte. Pero sí te llamó aparte, y vino a hablar contigo aparte, pero tú no quisiste hablar con esa persona. ¿Por qué? Porque tú te crees muy grande, ¿no es verdad? Tú dices, yo soy el grande aquí no, el grande no es Dios. Porque ya han quitado el Espíritu Santo de las iglesias, lo han echado a un lado, y ya tú haces las obras del Espíritu Santo, tú sanas, tú bautizas, tú echas fuera demonios, tú manifiestas el Espíritu de Dios dentro de la iglesia, no el Espíritu Santo, porque ya lo han caído a pata y lo han tirado para afuera. De que los hay, nada más que buscarlo. Eso está por montones en las iglesias. Entonces la gente se pregunta, ¿por qué las iglesias hoy día están pervertidas? Iglesia no, porque iglesias eso es un, como dice por ahí, eso es un muro con 4 paredes. La iglesia eres tú. Y si tú no das testimonio bajo lo que tú estás haciendo, pues entonces el hombre está mirando lo que tú haces, ¿verdad? Porque si tú estás en una iglesia y todo el mundo está hablando palabras de Dios y están hablando, de momento salen hablando lengua y empiezan a brincar por toda la iglesia, y la iglesia se coge y se desenvuelve en lengua y todo el mundo hablando lengua, y entra un impío de la parte de afuera, va a decir que todo el mundo está loco. Porque no hay nadie que interprete las lenguas, ¿verdad? Y dice que Dios es entendido, y cuando tú estás hablando lengua tiene una comunicación con el Padre, ¿verdad? Y sabemos que estas cosas están sucediendo, todo lo que está aconteciendo, sabemos que estamos mirando
peleas en las naciones, ¿verdad? Venezuela está en una condición bien triste, que sucesivamente el hombre de Venezuela quiere ver a Venezuela más y cada día más peor, ¿verdad? Y sabemos que estamos en los Estados Unidos, hay también más pelea porque el presidente de los Estados Unidos tiene una contienda con el gobierno, con los candidatos que están allí trepados, ¿verdad? Porque no le quieren dar la pared y tantas cosas que están sucediendo, ¿verdad? Y va a cerrar el gobierno ahora mismo en febrero, como para el 16 o para el 17, entonces las cosas se van a poner ¿qué? De mal en peor. Y bajo la soberbia la gente que están actuando, porque si Dios pone gobernante y los quita, se supone que lo puso, aunque otros quieran montarse, que se han montado y quieran dirigir al presidente, sucesivamente si Dios lo puso, tú no lo vas a quitar. Eso 100%, hay muchos que lo odian, ¿verdad? ¿Y cómo es que tú puedes odiar a un presidente? Porque por más que tú odies a un presidente, como tú no lo pusiste, tú no lo vas a quitar. Quizás con el odio tuyo tú lo quieres quitar y vas a aplaudir, pero ¿qué tú estás haciendo ahí? Si tú eres un arrimado, ni siquiera tú estás en la White House, ni siquiera tú tienes un trabajo ahí, ni eres uno de los candidatos. Para vanagloriarte tú y decir, ay, qué bueno que lo quiten. Al contrario, porque en vez de tirar esa soberbia, ese odio, te vas y oras por él. Dios tenga misericordia, ¿verdad? Ojalá que Dios lo haga cambiar para que pueda hacer las cosas mejores. Ojalá que no sea así, ¿verdad? Porque algunas veces, como siempre hablamos, Dios quita gobernantes y Dios pone gobernantes. No los hombres, Dios los pone y los quita. Por eso es que tenemos que tener cuidado como hablamos y echamos maldiciendo a las personas por la soberbia de nosotros, ¿verdad? Porque Dios está mirando todo el cielo. ¿Y cómo puede ser que un cristiano de nombre puede ser religioso, ¿verdad? Y muchas veces cuando tuve un video mío tú dices que yo soy religioso y religioso es el diablo de los demonios, ¿verdad? Porque yo no soy religiosa, es que me gusta decir la verdad. Hay gente que tapa la verdad y la Biblia dice que no compra la verdad, como dice, que no venda ni compra la verdad y que no le añada la palabra de Dios, ¿verdad? Hay gente que le añade. Y sabemos que por eso es que las iglesias están pervertidas, porque nadie quiere decir la verdad y todo el mundo quiere hacer lo que le pegue en gana. Estamos hablando del libro de Daniel porque Nabucodonosor, bajo la soberbia que tenía, ¿qué le pasó a Nabucodonosor? Que dijo, mira las cosas grandes que yo hice, mira este templo que yo hice, pero nunca le dio la honra y la gloria a Dios. Hay muchos que se dan la honra y la gloria y por eso es que caen de la gracia de Dios. Y estas cosas que suceden aquí, que yo te dejo aquí y te desenvuelvo bajo la palabra de Dios, es por las cosas que están sucediendo, ¿verdad? Y que muchos se han desviado de la senda antigua, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Todo lo que dice la palabra, la gente coge una Biblia y ¿qué hacen con la Biblia? La desenvuelven para sacarle dinero, ¿verdad? Que se coge un pique y van de muchos. Hay muchos que predican por dinero, hay muchos que predican voluntariamente, como Dios dice, que no venda su palabra, ¿verdad? Ni la compra, lo dice la palabra de Dios. Pero hay muchos que la venden y otros ocultan el pecado, no quieren predicar del Apocalipsis, no quieren predicar la verdad, no quieren predicar lo que dice aquí, ¿verdad? Y la mayoría de las cosas que está en la Biblia tampoco las quieren vivir. Hace lo que le pega en gana. Lo vemos por montones. Hay gente que como dice, el autor de la salvación es Dios y la gente cree que son ellos, ¿verdad? La Biblia lo dice. Dice, porque no sujeto a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O hijo del hombre para que te visite y seas un poco menor que los ángeles, o coronaste la gloria de honra y le pusiste sobre las obras de sus manos y todo sujeto bajo sus pies. Porque cuanto sujeto todas las cosas dejó que no sujete a él, pero todavía vemos que todas las cosas sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado la gloria y honra a la causa del padecimiento de la muerte, para que con la gracia de Dios gustase de la muerte por todo. Porque convenía a aquel cuya causa de todas las cosas, que por quien todas las cosas subiste, que han habiendo llevar muchos hijos, gloria, perfección de aflicciones, auto de salvación de ellos. Porque ¿qué significa con lo que certificamos? O son todos los cuales nos avergonzamos y llamamos hermanos, diciendo, anunciaré mi hermano tu nombre en el medio de la congregación, alabaré otra vez, y te confiaré en él de nuevo. He aquí yo, hijo de Dios, me dio al que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, también participó del mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía imperio de la muerte, que es el diablo, ¿verdad? Sucesivamente hay gente que quiere manejar y manipular a Dios a la manera de ellos y le exigen a Dios, y tú no le exiges a Dios porque Dios hace lo que Él pega gana, tú no mandas a Dios. Y libre de todo lo que por el temor de la muerte está durante toda la vida sujeto a servidumbre, porque ciertamente su socorrió de los ángeles, sino socorrió en la descendencia de Abraham.
por lo cual había sido todo semejante a hermano, para venir la misericordioso sumo sacerdote, el Dios refiere para explicar los pecados del pueblo, pues cuando él mismo padeció siendo tentado, poderoso para recorrer a los que son tentados. Que dice que Dios fue el que padeció en la cruz del Calvario, que no padeciste tú, no padecí yo. Sucesivamente no tenta a Dios, porque hay mucha gente que tientan a Dios con su poca vergüenza y su soberbia, ¿verdad? Eso mismo le pasó cuando nosotros trató de tentar a Dios, ¿verdad? Y Dios le permitió que le diera un tremendo espíritu mental, ¿verdad que sí? Y se volvió que no se acordaba dónde estaba, más le hizo que se la soñaba como los animales, ¿verdad que sí? Y con el rocío del amanecer se bañaba, ¿verdad que sí? Eso es porque cuando tú eres un soberbio, Dios permite al diablo que venga y te mete un cantazo. Porque el diablo, cuando uno es soberbio, muchas veces tú dices, ¿por qué yo tengo esto? ¿O por qué me pasó esto? Bueno, te pasó eso. Porque por la desobediencia Dios le permite a Satanás, es un ángel caído. El diablo viene y le pide permiso, como le pidió habló de Job, y le pidió permiso, ¿verdad? Y según le pide permiso a Dios, y tú te vas a decir, ¿cómo que Dios, sabiendo que Job lo ama tanto y que vive en el corazón de él, por qué le suelta ese permiso al diablo para que lo coja y lo acribille y le haga y le deshaga, ¿verdad? Muchas veces Dios permite eso para que tú te puedas levantarle la fe y para que vea el diablo que tú tienes mucha fe en él y que tú lo amas, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué tenemos tantas tribulaciones, tantas enfermedades, tantas cosas que nos suceden de la noche al amanecer. Entra el año y cuando entra el año tú lo quieres que entre con bendiciones, ¿verdad que sí? Que te dé una buena casa, que te dé un buen carro, ¿no es verdad? Mucha salud, todas estas cosas buenas, pero como cuando te meten las pruebas, ahí tú no las puedes llevar y tú vas a empezar a contradecirte y a hablar mal contra Dios, ¿verdad? Y a decirle, tú tienes la culpa de lo que me está sucediendo a mí, porque yo estoy así. Y mira, porque si tú eres un espíritu malo, pues yo no te había servido a ti, yo me había quedado en el mundo que me había perdido el diablo, ¿verdad? Y ahí empiezas a contender con Dios y Dios te tiene que reprender. ¿Por qué? Porque tú no tienes que contender contra Dios. Si Él te pone una prueba es para que tú la pases, ¿no es verdad? Hay mucha gente que cuando tú vas a coger un test, y puede ser el de la policía, o puede ser el del bombero, o puede ser para doctorado, y si tú no pasas el test no te van a dar ninguno de esos oficios, pero cuando tú lo pasas, sabes que te dijeron lo pasaste a 100, ¿verdad que sí? Pues eso es lo que Dios quiere, que tú lo pases a 100, porque este camino no es de flores, ni de margaritas, ni nada de eso, sino es de espina, ¿verdad que sí? Y mientras estamos aquí tenemos persecución, pero siempre Él nunca te deja y siempre está al lado tuyo, ¿verdad que sí? Esto es para que tú puedas crecer en la fe. Muchos no atienden mensajes así porque sabemos que son sencillos, son del hogar y sucesivamente, pero qué bueno es cuando Dios permite que la sabiduría de Él se manifieste en la tierra y que coja a los profetas y a sus siervos y a sus siervas, a sus evangelistas y predica la palabra, no importando que tú la recibas o no la recibas, que tú pongas un like o no pongas un like, o que si tú mueves el video o no lo muevas. El problema es que la palabra nunca se queda vacía. Entonces, eso es lo que habló sobre Nabucodonosor, ¿verdad? En el libro de Daniel, ¿verdad? Lo tenemos, que Nabucodonosor, bajo su soberbia, Dios tuvo que coger y castigarlo. Muchas veces bajo tu soberbia Dios te va a castigar a ti. Bajo tu soberbia, cuando Dios manda a un profeta y le dice al profeta, ve y llévale palabra de Dios, y tú vas a decirle en la cara, porque hay muchos que son sinvergüenza, que se atreven a decir, Dios no me habló, Dios no me habló. Pero cuando Dios te mete el cantazo, entonces dice, ay, búscame el profeta, te va a pasar como le pasó a Saúl, ¿verdad que sí? Porque Saúl vendió su primogenitura por un plato de lenteja, ¿verdad que sí? Y Dios, ¿qué pasó? Cayó en lo más terrible, ¿verdad? Tenía que venir David a cantar con el arpa para poder David consolarse, porque ya no podía oír la voz de Jehová. Si tú quieres que te pase lo mismo, entonces, porque muchas veces la gente dice, Dios no desecha, sí, hay veces que Dios te va a desechar y que no va a volver a mirarte más porque tú le desobedeciste y eres soberbio y que tú tienes que doblegarte. Hay gente que están en los altares y no doblegan su corazón a Dios y los ve predicando la sana doctrina y los ve predicando la palabra de Dios, pero son soberbios, tienen algo oculto. Cuando llegan al hogar son soberbios con la esposa, le hablan mal, le hablan estrujado y ella vive callándose eso, que mi marido es un malcriado, tú lo sabías. Y él habla de la sana doctrina en la iglesia, pero es más malo que el diablo cuando llega a casa. Me trata a mí como una perra y me grita palabras vulgares. Y él anda con los lentes de la oscuridad, porque cuando está en la iglesia se pone los de la claridad y anda con los de la oscuridad así, oculto. Y nadie sabe que los de la claridad se los pone más que la iglesia para tratar de ver un poquito, pero está más ciego que el diablo. Pero cuando llego a mi casa, tú lo ves como una Biblia, porque hay hermanos que cargan Biblia y tienen soberbia, como Nabucodonosor, que dijo, mira qué templo más grande yo hice,
y que le pertenecía y no le dio la gloria a Dios, se la estaba dando a él. Hay muchos que se dan la gloria a ellos, cargan Biblia. Y tú los ves cargando la Biblia en la iglesia así, y que no rompen un plato y rompen la vajilla con todo. Pero porque cuando tú lo ves, lo oyes gritando y el vecino me dice, mira, ¿y ese no es pentecostal? Sí, ¿y por qué habla tan malo? Bueno, porque ese no ha nacido de nuevo. Y porque metieron un chango seco y lo sacaron mojado. Eso pasa muchas veces. Hay gente que se pasan seguidores de estos evangelistas que dicen, mira, el diablo siempre deja el yo. Porque el diablo es un ángel caído y va a velarte de todo modo. Cada vez que tú estás en la casa, él te está velando 24 horas al día. ¿Tú sabes por qué? Porque va a enviar sus ariolitos, que son los demonios que están caídos, que son ángeles caídos. Ay, yo no quiero ver nada de esas cosas, eso no existe, las cosas malas no existen. Espérate que cuando tú vas a la carretera y veas una persona que de momento te acoge y te quiere caer las pescosas, no es lo malo en él, ¿verdad que sí? Porque ve algo en ti que es de Dios. Entonces, cuando vemos esta cosa, tú ves que tú tienes que estar velando. ¿Y cómo tú puedes estar velando? Orando, buscando el rostro de Dios, porque si tú te desvías de eso y del ayuno, saliste un poco del teléfono también, porque hay gente que están 24 horas al día bochinchando en el teléfono y se llaman siervos y siervas de Dios. Por eso es que hay muchos grupos en las redes sociales que están dentro de Facebook y lo que hay es bochinche, hay hermanos peleando. Mira, hermano, déjese de estar enamorando a las hermanas. Y el hermano dijo, yo no estoy enamorando, hermano, solamente yo le hablé, dialogué con la sierva. Y hay una pelea. ¿Para qué diablo tú te vas a meter en un grupo en Facebook cuando tú vas a tener una pelea con esa gente que es de la iglesia y ustedes se están matando ahí tan peor que sucesivamente? Ustedes están peor que los atalayas, porque los atalayas no están en grupo, y si andan en grupo están por las calles, están por los hogares, tocando hogares y visitando hogares. Ustedes se están matando en las redes sociales con los grupos esos que están saliendo, y hay muchos. Ay, hermano, te voy a contar un testimonio, por eso yo no me meto en esos grupos, porque eso es perder el tiempo. Hay gente que tiene un grupo y tienen confianza por el WhatsApp y tú los ves hablando tantas cosas y cuando tú miras a ver te ha quemado el bloque completo. Porque un hermano sabe una cosa que tú le dijiste y como el hermano no sabe callarse las cosas, es un bochinchero. Porque tú sabes dónde hay muchos bochincheros, dentro de la casa de Dios. Sí, ahí que, chacho, si tú cuéntate un cuento de algo y no tienes que buscar el canal 47 ni el 41. Ya lo sabe el diablo, todo el mundo, ni tenía que buscar el vocero ni el día, nada de eso, ni el delineo, porque ya tú lo tienes dentro de la iglesia. Porque la gente te dice todo lo que está pasando ahí y tú le dices, ¿y cómo es que tú sabes tanto? Y dice, bueno, porque yo no duermo mirando la paja que no me conviene, la de mi hermano, y cuanto bochinche pasa me lo recojo yo porque yo soy el delineo. Pasa así. Hay muchas veces que gente tiene el lente de la oscuridad, todo sucede y bajo la soberbia, muchos están así. Y muchos van al hogar y tú los ves que tratan a la esposa de una manera bien mal y hasta a los hijos. Y hay evangelistas que dicen ser cristianos y hasta le pegan y hasta golpean a la esposa, ¿verdad? ¿Y por qué es eso? Porque muchos dicen, es cristiano. ¿Qué es cristiano para ti? ¿Que lleva una Biblia? Tú puedes llevar una Biblia, el diablo lleva una Biblia, los demonios creen y tiemblan. Eso no es así. Es poder llevar a Cristo en el corazón tuyo y que Dios haya hecho un cambio en ti, no la Biblia. La Biblia es la palabra, pero si tú no la dejas penetrar bajo el Espíritu Santo, tú estás perdiendo el tiempo en la iglesia. Hay mucha gente en la iglesia, pero hay mucho, como dice, sí, hay mucha gente en la iglesia, pero hay mucha gente que está vacío de Dios. Ese es el problema. Está la gente que se orilla y las iglesias se llenan de gente, pero vacío de Dios están millones de gente. Sí, hay muchos celos ministeriales, la gente ya no busca el rostro de Dios como antes. Aquel, si te ve predicando en las redes sociales, yo habla como habla ese. Yo quiero predicar como ese. Yo quiero hablar y tú, por eso es que tú ves que sale tanta cáscara. Y todo el mundo predica. Nadie quiere sentarse en la silla de atrás, ni en la silla de la iglesia. Si no hay oveja, ¿a quién tú le vas a predicar? Porque no hay nadie a quien le predica. Hablar palabra. Estamos con una Biblia, cogiendo el Espíritu de Dios, tratando de que se penetre dentro de nosotros para hablarle al pueblo. Porque nosotros ni siquiera conocemos a Dios y si vemos a Dios caemos muertos. No sabemos quién es Dios, ¿verdad que no? Solamente lo creemos bajo la palabra de Dios y bajo el Espíritu Santo que viene y te da contención y tú recibes esos ríos de agua viva, ¿verdad que sí? Y muchas veces te da contención con las palabras, bajo las lenguas que tú hablas, porque tiene un contacto con Dios. Esa es la única manera que tú le crees a Dios, ¿no, verdad? Porque si no fuera así, ¿cómo tú le ibas a creer a Dios? Porque el hombre te puede hablar de Dios y la gente habla de Dios y mucha gente no cree en Dios. Mucha gente no cree en Dios, hasta los mismos pentecostales, ni muchos de ellos no creen en Dios tampoco. Hay tanto que nosotros hablamos de Dios. ¿Quién diablo es Dios? ¿Verdad que sí? Porque no lo conocen. No han tenido un contacto, no han oído la voz de Dios tampoco. ¿Quién es Dios? ¿Dónde es que está?
¿Por qué esa Biblia habla tanto? ¿Por qué estos judíos sucesivamente tienen la Torah? ¿Por qué es que ellos hablan de Dios? Algo tiene que estar pasando. ¿Por qué el mundo habla de Dios, pero no conoce a Dios? Muchos pastores no se han matado porque tienen problemas y, como dice, la depresión los ha matado, porque sucesivamente dice, tanto tiempo yo predicando en la iglesia y cuántos problemas hay en la iglesia me los traen todos a mí. Y como yo soy material, no soy espiritual, material quiere decir que soy de carne, la carne es mala y eso me ha afectado a mí. Y hoy día, ¿qué me pasó? Pues muchos de estos pastores, porque como no han tenido esa oportunidad, han caído hasta muertos, ¿verdad que sí? Muchos se han quitado la vida y hoy día esto lo vemos por montones. Esto no es nuevo, esto es lo que está sucediendo hoy día. Y estas cosas suceden porque ya, como estoy diciendo, la gente, no es como para el tiempo atrás. Acá había una iglesia que estaba antes en Pinkin, que ahí era una iglesia donde la gente tenía un encuentro de verdad allá arriba en el cielo y bajaban a la tierra a contar las historias. Caían muertos en el piso y que cuando caían muertos en el piso el espíritu se les salía y tenían un contacto hablando con Dios y volvían otra vez. El mismo día, no estaba hablando el otro día. Y era porque en verdad Dios en ese tiempo era los 80, eran los 90. Este tiempo de ahora no. Para este tiempo ya las iglesias están vacías, llenas de mundanalidad, libertinaje y moda. Manda, ahí no hay nada de Dios. Y el Espíritu Santo se apartó. Eso es lo que hay en las iglesias. No me diga que Dios está ahí porque Dios no está ahí. Y hay gente que dice, sí está aquí, ¿dónde está? Vean, búscalo, ¿dónde está? ¿Verdad? Porque te van a decir así, pero sabemos que no está. ¿Tú sabes por qué? Porque ustedes le han dado cabida a las cosas que perecen acá abajo y el Espíritu Santo se ha marchado de la iglesia, ¿verdad? Ya la gente, estos pentecostales no van por las calles a regar tratados, no tocan puertas como los atalayas hacen, que madrugan a las 5 de las 6 de la mañana para estar por ahí. Y tú dices que no, sí, casi los sábados madrugan más que los mismos pentecostales y están vendiendo los libros esos que tú dices que son basura, más que ustedes mismos que ni siquiera regan un tratado ni se ganan una alma para Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viviendo hoy día. Pero a la gente le incomoda porque tienen soberbia, tienen orgullo y no quieren que le diga la verdad. Dios te bendiga mucho y te dejo la verdad, nos hace libre y te dejo que es la soberbia en Daniel. Dios te bendiga mucho y estoy echando a la gente que ya Dios te bendiga.